buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves y vamos a compartir la frase correspondiente a esta tarde. El cariño es la lengua que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Mark Twain. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo de la sexualidad y hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy aquí en casa con nosotros a Miguel Ángel Machorro Bonfield. Él es colaborador de nuestro programa y es con la persona pues que todos estos tiempos, estos días hemos estado realizando este recorrido maravilloso por el mundo de la sexualidad. Miguel Ángel es sexólogo, suicidólogo, tanatólogo, psicólogo, una persona sumamente preparada, y con nuestro querido Miguel Ángel nos vamos a ese recorrido tan maravilloso esta tarde sobre la disfunción tanto en el hombre como en las mujeres. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo tú estás? Bienvenido como siempre a tu casita. Hola, muchas gracias, Cris, muchísimas gracias por el recibimiento, muchas gracias por la invitación. Y pues acá estamos una vez más, platicando contigo, con tu auditorio, acerca de un tema, que considero que tiene su nivel de importancia y su nivel de interés, puesto que, fíjate que dicen los que saben de este negocio, que una relación una relación en una pareja, ya sea que vivan juntos en amaciato o en matrimonio, algo que es fundamental son las relaciones sexuales. Dicen que una relación de pareja de este tipo, si no hay relaciones sexuales, pues entonces no son pareja. Simplemente son roomies, simplemente son compañeros de habitación, simplemente son amigos. ¿Por qué? Porque esta parte del comportamiento, del compartirse sexualmente, es algo fundamental en una relación de esta naturaleza. Los que saben de esto dicen que el 75% o más de la probabilidad de que una relación día a día con nuestra pareja funcione adecuadamente se debe a las relaciones sexuales, a la calidad de nuestras relaciones sexuales. Dicen que si nosotros mantenemos relaciones sexuales periódicas, nuestro organismo lo va a asimilar, nuestro organismo lo va a transmitir. Por ejemplo, dicen que estamos de buenas, dicen que tenemos una mejor tonalidad de piel, dicen que tenemos una mejor, somos más receptivos, nos volvemos más sociales, somos más amenos, hasta nos hacen burla, ¿no? Nos dicen, ay, mira, vino de buenas, seguro hoy le dieron el mañanero, ¿no? Seguro ayer lo atendieron bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta parte de la relación sexual va más, si bien es cierto que esta parte de la satisfacción corporal tiene mucho que ver, también hay componentes psicológicos en el acto sexual que son fundamentales, como es la atracción, como es el deseo, como es la aceptación, así como estamos, sin ponernos un pelo o quitarnos una ceja de más, así como estamos porque nos estamos aceptando como somos, ¿no? Y esto es fundamental. Y entonces nos dicen que si nosotros queremos tener una relación sana y saludable, las relaciones sexuales tienen que ser parte, pues si no del día a día de la pareja, sí tienen que ser algo que periódicamente se dé en la pareja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si en una relación sexual, en una relación de pareja no se están presentando las relaciones sexuales? O hay problemas en las relaciones sexuales, o hay problemas en la alcoba, como generalmente decimos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que los problemas sexuales o la ausencia
del contacto sexual finalmente van a tener una consecuencia en nuestro día a día, ¿vale? En más de una ocasión hemos platicado, Cris, donde decimos que la responsabilidad emocional se va a dar en tres sentidos: la responsabilidad emocional, amorosa, la responsabilidad erótica y la responsabilidad sexual. Es decir, son tres comportamientos que yo como varón debo estar estimulando en mi pareja, porque esa es parte de mi responsabilidad emocional, lo sexual, lo erótico y lo amoroso. Entonces, si hay problemas, bueno, pues cuando una pareja tiene problemas y estos problemas empiezan a escalar niveles muy importantes, donde las relaciones empiezan a, a modificar, se empiezan a agrietar, se empiezan a desquebrajar las relaciones, una de las primeras cosas que se dejan de realizar son las relaciones sexuales. Esta parte donde yo agarro mi almohada, agarro mi pedazo de sábana y me largo al sillón o me largo a otra habitación porque no quiero dormir contigo. Estoy muy enojado y no quiero dormir contigo. Y entonces esto se convierte en una situación bastante problemática, ¿no? Porque se supone que la cama y la recámara tiene que ser el lugar neutro en donde los dos, por muy enojados que estén, tienen que llegar. No se vale jugarle al, ¿sabes qué? Estoy enojado y me voy a otra cama o me voy a otra recámara o me voy a dormir con mi mamá. No, podemos estar muy enojados con nuestra pareja, podemos no estar queriendo llegar, podemos no querer llegar a, a mi cama y sin embargo, o perdón, a mi casa, pero sin embargo tengo que llegar a mi cama. Porque esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces tenemos que darle el valor que tiene, reconocer el valor que tiene la sexualidad en nuestras relaciones de pareja. Por eso te digo, Cris, que yo considero que este tema, como todos los que hemos tocado, tiene su nivel de importancia y el poder identificar por qué mi pareja me deja de tocar, por qué mi pareja empieza a, mi pareja y yo empezamos a tener conflictos de alcoba. Bueno, pues hay que llamar la atención, hay que sentarnos a platicar, hay que preguntarnos qué está pasando, ¿vale? No sé tú cómo la ves. Excelente, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué es la frigidez y en qué se diferencia de la disfunción sexual? Ok, mira, antiguamente, afortunadamente la ciencia ha ido avanzando mucho, hace tiempo se conocía como con el nombre de frigidez a esta falta de la capacidad de tener un deseo sexual o ante la impotencia de poder tener un orgasmo. Con el paso del tiempo y con los avances en la medicina, en la investigación, en esta área de la sexualidad, fíjate que nos vamos a encontrar que el término frigidez deja de tener sentido porque es un término muy limitativo. Puede estar todavía en el lenguaje común de la gente, sin embargo, ya para cuestiones técnicas no es así como que muy importante, ya no es tan específico. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que hoy, por ejemplo, podemos hablar de un término, que se llama disfunción sexual y que viene a sustituir el término de frigidez. Cuando nosotros hablamos de disfunción sexual, estamos hablando de que ya no solamente nos vamos a referir a la incapacidad de tener deseo sexual o a la incapacidad de poder tener un orgasmo, sino que vamos a poder distinguir ahora, por ejemplo, dónde se puede localizar y en quién se está localizando esta disfunción sexual. Por ejemplo, puede ser en los hombres, puede ser en las mujeres, y si es en las mujeres, cómo se va a presentar, y si es en los hombres, cómo se va a presentar. Y entonces vamos a observar que dependiendo de cómo se vaya presentando esta disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres, entonces automáticamente nosotros podemos generar una estrategia de intervención, donde nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la focalización de la disfunción sexual, en quién se está presentando, en el hombre, en la mujer, antes, durante o después del sexo, del acto coital, perdón. Entonces, por eso es que es importante observar
que el cambio de nombre no nada más es eso, no solamente es un cambio de nombre, sino que este nuevo término de disfunción sexual nos permite. Bueno, mis amores, estamos realizando esta tarde un recorrido por el mundo de la sexualidad. El día de hoy, pues, está aquí compartiendo con nosotros en casa Miguel Ángel Machorro Bonfield, sexólogo, especialista en todos estos temas. Y hoy estamos enfocando esta parte tan interesante relacionado a la disfunción sexual tanto en el mundo de los hombres como las mujeres. Miguel Ángel ha estado compartiendo con nosotros hasta ahora la definición del mismo, así como la diferencia entre frigidez y disfunción sexual. Hemos estado pues todas estas semanas junto con Miguel Ángel Machorro Bonfield realizando un recorrido maravilloso por el mundo de la sexualidad con el objetivo principal de llevar luz. Este programa pues tiene un objetivo esencial y es el de derribar paredes para crear puentes de conocimiento. Estamos completamente conscientes de que estos temas relacionados al mundo de la sexualidad son temas tabúes, temas que existen muchas creencias limitantes y por esta razón nosotros como programa tenemos un objetivo 1A de llevar conciencia, de llevar educación a la familia dominicana, derribando, como dije anteriormente, todos estos tabúes, todas estas limitantes que muchas veces hacen que el sujeto y que el ser humano realmente no pueda expresarse abiertamente en el mundo de la sexualidad. Quiero también informarles a todos ustedes que a partir de la semana que viene estaremos tratando una serie de temas llenos de complejidades, Estaremos en compañía de diferentes profesionales de diferentes áreas, donde cada uno de ellos estará compartiendo con nosotros su soporte, así decimos, desde el punto de vista de la forma que nos educa a todos en casa. Esto no es solamente un programa, esto es una escuela que se dedica a la educación de la sociedad dominicana. Miguel Ángel, continúa con nosotros. Nos quedamos en la diferencia entre frigidez y disfunción sexual. Adelante. Bueno, vamos a pausa, mis amores, y volvemos en breve con más de Somos Controversias. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación.
En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Nos quedamos con la pregunta que era la siguiente, mis amores. Estuvimos hablando de la diferencia entre disfunción sexual y flacidez. Vamos a ver, Miguel Ángel, adelante. Adelante. ¿Me escuchas? Bueno, mis amores, vamos a pausa. Estamos tratando de conectarnos con Miguel Ángel para continuar pues esta entrevista con este tema tan complejo y tan controversial titulado Las disfunciones sexuales tanto en hombres como en mujeres. Vamos a pausa de nuevo. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Bueno, mis amores, y continuamos con Somos Controversias. La pregunta es la siguiente: diferencia entre frigidez y disfunción sexual. Adelante, Miguel Ángel. Gracias. Les decía que esta condición de la diferencia entre frigidez y la limitación sexual o la disminución sexual se debe básicamente a que el término frigidez era un término muy limitativo, en donde solamente hablaba acerca de que la persona no podía tener deseos o tenía problemas en su capacidad para tener un orgasmo. Y entonces nos damos a la tarea de que gracias a la ciencia que ha ido creciendo bastante, el término frigidez pues ya no funciona, y entonces se acuñe otro término que es el de disfunción sexual. El término de disfunción sexual, en el término de disfunción sexual podemos especificar, valga la redundancia, más detenidamente dónde se encuentra el problema o el daño. Y entonces lo que hacemos, esto lo que hace es que nos va a permitir que nosotros podamos hacer una estrategia de abordaje que nos dé la oportunidad de trabajar terapéuticamente o sexualmente o ambas con la persona, con las personas o la situación que se está presentando. No es lo mismo trabajar con hombres que con mujeres, y no es lo mismo trabajar de manera individual que trabajarlo de manera en pareja. Y esto se puede gracias a que la disfunción sexual como tal, este término nos va a ayudar a poder identificar cuál es el problema. ¿Sí me explicó, Cris? No sé si me pude explicar y no sé si ya estamos bien en línea. Sí. ¿Cómo se manifiesta la frigidez sexual orgánica? Ok, mira, una de las cosas que sería interesante es identificar que, por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de disfunciones sexuales, ya no de frigidez, sino de disfunción sexual. A ver, hay una disfunción sexual orgánica o biológica o anatómica, y la otra que es de carácter psicológico. De hecho, por ejemplo, cuando una persona o un consultante viene valga la redundancia, a consulta, y que de alguna manera está solicitando que se trabaje con él desde la perspectiva sexual, entonces lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a mandar al médico,
¿Por qué al médico? Porque tenemos que descartar que pudiesen existir daños eh, funcionales, daños en alguna parte de su aparato reproductor masculino o femenino, es el caso interno o externo. Hay que hacer un análisis hormonal, hay que verificar si hay un alteración del aparato reproductor tanto masculino como femenino, y entonces a partir de esto pues nosotros podemos empezar a trabajar. Pero lo que sí es cierto es que lo primerito que tenemos que hacer es identificar cuál es la parte que está siendo afectada. Y entonces, si de acuerdo al resultado de ginecología o del especialista para hombres, nos dicen que hay un trastorno, nos dicen que hay una disfunción de carácter orgánico, entonces nosotros los vamos a mandar con el especialista a que ellos los traten, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente, ¿qué tipo de disfunción sexual a nivel orgánico vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrarnos que debido a, por ejemplo, a una enfermedad, eh, esta triada de enfermedades que son cáncer, diabetes e hipertensión, tienen una relación directa en el funcionamiento o no de la relación sexual. Y entonces es importante que el paciente pueda atenderse estas tres enfermedades. En algunos casos, aún teniendo estas enfermedades, las relaciones sexuales se pueden dar. En algunos otros casos ya no. ¿Por qué? Porque el daño anatómico que ya se está generando ya no permite que, por ejemplo, en el caso del varón pudiera haber una erección o la erección va a durar muy poco. ¿Sí me explicó? En el caso de la mujer también se van a presentar algunas manifestaciones importantes. Supongamos también, esto es por alguna enfermedad, supongamos también, por ejemplo, por algún traumatismo, es decir, por algún accidente donde alguna de las partes del cuerpo ha sido alterada. Por ejemplo, cuando se pierde movilidad de la parte de la cadera hacia abajo, donde ya no se tiene control, bueno, pues ya va a ser muy complicado que nosotros podamos trabajar esta parte de la sexualidad con él, puesto que no hay un dominio o no hay un control sobre esa parte del cuerpo. ¿Sí me explicó? En el caso de algunos traumatismos, cuando se realiza a nivel de médula espinal el daño, también podemos observar que, por ejemplo, pudiera existir algún traumatismo neuronal y que este daño en la cabeza esté ocasionando una disfunción en el hombre o en la mujer para que pudiesen tener relaciones sexuales. Entonces, ya sea que es por enfermedad, ya sea que es por un accidente, ya sea por la ingesta excesiva de alguna droga legal o ilegal, como el alcohol, como el tabaco, como los vapor, este nuevo producto que está sustituyendo a los cigarros, o también nos vamos a dar cuenta de que hay el consumo excesivo de alguna droga ilegal, que a la larga va a generar problemas en el funcionamiento tanto de hombres como mujeres. Más se da la disfunción en las mujeres, más se va a dar, perdón, en los hombres es más notable la disfunción, ¿no? Entonces, hay hombres que, por ejemplo, como fuman demasiado, bueno, pues tienen problemas de cardio para poder generar una erección adecuada, fuerte, potente, duradera, y todo porque, bueno, pues por el uso excesivo del cigarro. Y hay personas que creen que se van de fiesta, toman demasiado, fuman demasiado y cuando desean tener relaciones sexuales, pues, oh sorpresa, pues porque el cuerpo no responde. A ver, la gran mayoría de por ejemplo, el alcohol, ¿cuál es una de las condiciones químicas del alcohol? Es un inhibidor, ¿sale? Entonces quiere decir que todas nuestras funciones nos las va a bajar. Por eso es que las personas cuando están tomadas caminan lento, hablan lento, tienen movimientos torpes. ¿Por qué? Porque hay una disminución del funcionamiento normal. Entonces, esto es tanto que llega un momento en que ya el hombre ya no puede tener control sobre algunas partes de su cuerpo.
Y lo mismo sucede, por ejemplo, con algunas drogas que hacen la misma función, que van determinando el bajo funcionamiento o el bajo control que pudiera tener el hombre, sobre algunas partes de su cuerpo. También vamos a encontrar, por ejemplo, una de las causas probables que se pudiese presentar para la disfunción sexual es algunos medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, que ya hemos hablado de este tema, en donde los antidepresivos lo que van a ocasionar es que no van a permitir que el deseo se desarrolle normalmente, y lo más seguro es que estos antidepresivos van a limitar la capacidad de poder tener un orgasmo. De hecho, por ejemplo, hay hombres en sus narraciones nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya mejor prefiero no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque no tengo orgasmos. O sea, voy a tener una eyaculación, sí, voy a tener una eyaculación, pero ¿qué no voy a tener? No voy a tener un orgasmo. ¿Y sabes qué? Si no tengo un orgasmo, no quiero tener ninguna relación sexual. Aquí hay algo que es bien interesante, que uno de los elementos que también entra en juego y que muy poca gente observa es la ansiedad, ¿vale? A ver, si en una relación sexual, mi idea central está en tener un orgasmo, en lograr una satisfacción, tanto para ella como para mí, entonces puede ser que yo ya empiece a tener problemas de funcionamiento debido a este nivel alto de ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que me va a generar? La ansiedad sube y mi capacidad de control y de disfrute baja. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto va a suceder simple y llanamente porque los niveles de ansiedad lo que van a hacer es que me van a bloquear. ¿Sí me explico? Y lo mismo vamos a ver con personas como, por ejemplo, que tengan rasgos de ansiedad o rasgos depresivos. Ojo, no es lo mismo tener un rasgo de ansiedad o un rasgo depresivo. En nuestro lenguaje cotidiano, nosotros podemos decir que tenemos depresión, pero el término depresión es un término psiquiátrico que solamente se puede ocupar, se puede utilizar y se puede diagnosticar a una persona con ansiedad o con depresión si solo si cumple ciertos requisitos, ¿vale? Si no cumple esos requisitos, entonces no es depresión, no es ansiedad. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama que tiene rasgos depresivos o rasgos de ansiedad. Entonces, si nos damos cuenta, estas son algunas de las condiciones interesantes que pueden afectar nuestro cuerpo. Y otra de las cosas que también se tiene muy poco conocimiento de esto son, por ejemplo, las alteraciones de carácter hormonal. Y esto sí tiene un efecto mayor en mujeres que en hombres. ¿Sí me explico? Y específicamente por los niveles de deseo. Es decir, recordemos que con la edad la mujer va a llegar a un punto que se le conoce como última regla, va a ser su última regla, y entonces, psicológicamente, el cuerpo va a modificarse. A ver, pero ¿por qué se genera esta modificación psicológica o actitudinal? Bueno, pues porque cuando se va a dar la menopausia, que es la última regla, antes de la menopausia, la mujer va a entrar en un proceso que se llama climaterio. El climaterio es un periodo que va a durar aproximadamente 5 años antes de la última regla y se va a quedar con la mujer 5 años después de la última regla. O sea, estamos hablando de aproximadamente 10 años de alteraciones hormonales que van a modificar no solamente su comportamiento, sino que también va a modificar, ¿qué cosa? El deseo sexual, las ganas de tener deseo sexual, las ganas de poder ellas promover tener relaciones sexuales, ¿vale? No sé si me escuchan, creo que ya se congeló la imagen. Sí, perfectamente, todo está bajo control. Miguel Ángel, pero en el caso específico de aquellas personas que han tenido situaciones de violación sexual, ¿esto puede pues influir en el tema que estamos tratando? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que, bueno, terminamos con el tema fisiológico, ¿vale? O sea, los problemas de las condiciones fisiológicas. Y si observamos las condiciones psicológicas,
que se presentan en la disfunción sexual, uno de los temas que es muy importante y que también le damos, vale la redundancia, poca importancia, es al hecho de que la violación, ya sea a un hombre o a una mujer, le va a generar un trauma que si no se atiende debidamente y en su momento, pues lo único que va a generar es disfunciones sexuales. Mira, en algún lugar hace ya algún tiempo, cuando estaba yo estudiando la carrera de la maestría de sexualidad, tuve una paciente que tenía estas características. Es más, creo que ya hasta lo comentamos acá, no me acuerdo, pero bueno, lo vamos a volver a decir. Esa señorita tenía 34 años cuando yo empecé a atenderla y ella me decía que había iniciado su actividad sexual a los 17. Entonces, tenía 34 años cuando yo la atiendo y, y me dice, desde los 17 años yo tengo actividad sexual. Me dice, pero soy virgen. Y le dije, a ver, ¿cómo está eso? Porque en el término coloquial, virginidad, se conoce el término que una mujer es virgen solamente cuando ha sido penetrada vaginalmente, ¿vale? Y esto es un término muy limitativo. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa idea. Entonces me decía la chava, sí, yo estoy virgen. Me dice, nunca he recibido una penetración vaginal. Y entonces, empezando con el estudio del caso, entonces lo que nosotros hacemos las secuencias de por qué está diciendo eso, ¿no? De que tiene desde los 17 años actividad sexual, pero es virgen. Violación sistemática por parte de varios familiares, ¿ok? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí, Okay. te escuchamos. Sí, vale. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta en el estudio clínico es que la chava que fue violada sistemáticamente durante muchos años, primero por el padre, luego por el tío y finalmente por el hermano. Y entonces resulta ser que esta negación psicológica, en donde el cuerpo se vuelve cómplice de la chava y le dice, ¿sabes qué? Esta situación traumática pues es muy dolorosa y por lo tanto yo no la quiero volver a repetir. Entonces, cada vez que una persona de sexo masculino se acerque a mí con cierta intención sexual, pues automáticamente se va a generar un rechazo corporal. Además del rechazo psicológico, que es negación, no tener ganas, no tener deseos, no preparar al cuerpo fisiológicamente para la penetración. ¿Y cuál sería en el proceso en el proceso del deseo y en el proceso de excitación, de acuerdo a la respuesta sexual humana, cuáles serían los cambios fisiológicos que la mujer debería de tener? Bueno, número 1, tendría que empezar a lubricar. Número 2, los labios mayores y menores que están en la vulva se empiezan a humedecer y se empiezan a abrir, de tal manera que la cavidad vaginal queda libre y esta cavidad vaginal ya húmeda debido al lubricante distiende los músculos y va a poder permitirse tomar una posición cilíndrica, lo cual va a tener una preparación para la penetración. En el caso de esta chava esto no existía, no había lubricación, no se modificaban la posición de los labios y por lo tanto no había una modificación de la cavidad vaginal. De hecho, esto era tan fuerte que esta señorita tenía, cuando le hacían el Papa Nicolau, la tenían que anestesiar, porque ni siquiera permitía su vagina el acceso de la cucharilla para hacer el raspado y poder determinar si estaba bien a través del Papa Nicolau. Entonces, fíjate qué cosas tan interesantes que de alguna manera, cómo el cuerpo va a ser cómplice de esta condición psicológica de la persona y que de alguna manera se va a unir y va a decir, fisiológicamente no voy a responder. Y no voy a responder porque hay un mandato emocional, hay un mandato psicológico, hay un mandato histórico en la historia de la persona donde dice, estos actos son violentos, estos actos me generan malestar y por lo tanto no le voy a entrar. ¿Sí me explicó?
Y entonces la violación, tanto en hombres como en mujeres, va a generar este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres puede ser esta, ¿no? En el caso de los hombres, cuando han sido violados de manera ocasional o de manera sistemática, pero el trauma no ha sido resuelto, no ha sido atendido, entonces se va a generar algo que se conoce como disociación por trauma, que se va a presentar en el caso de hombres y mujeres. ¿Qué es la disociación por trauma? Es cuando yo me ausento de ese momento específico donde no voy a poder atender corporalmente lo que yo estoy pensando. Es decir, si un niño fue sistemáticamente violado, va a relacionar el sexo como un acto violento. Y entonces recordemos que la piel tiene memoria, el cuerpo tiene memoria. Y entonces lo que la persona está evitando es que se vuelva a reproducir el dolor. Y entonces lo que hace es que él se niega a tener, psicológicamente se niega a tener relaciones sexuales, y por lo tanto vamos a encontrar hombres que no van a tener, que van a tener disfunción para la erección o la eyaculación precoz, ¿vale? O van a tener una disfunción sexual donde el pene no va a agarrar el tamaño suficiente, no va a agarrar el grosor suficiente, la fuerza suficiente, es decir, los cuerpos cavernosos que le dan forma cilíndrica al pene y que lo hacen agrandarse, no se van a congestionar de sangre, no se van a llenar de sangre, y por lo tanto la flacidez no va a permitir que este pene pueda ingresar a una vagina. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjate, qué cosas tan interesantes, cómo es que una violación no atendida, no tratada, va a generar muchos problemas. Y mira, en el caso de la violación que podría ser, fíjate que esto podría ser un tema bastante interesante como para un programa, nos vamos a encontrar casos muy, muy de película de terror, de muchísimos casos que nos vamos a encontrar, ¿no? Con respecto a la violación y cómo la violación, si no es atendida en su momento, va a generar un trauma, y este trauma puede generar una disociación. La disociación es: me niego a tener relaciones sexuales, ¿vale? O si tengo relaciones sexuales, no tengo placer. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué situación tan frustrante podría ser, por ejemplo, para mí tener relaciones sexuales y ver que mi pareja ni se mueve, ni se modifica, no observo placer, ¿sale? Ahora, imagínate una mujer que le esté echando un montón de ganas y ve que su marido es igualito que una piedra, entonces uno puede decir, ¿no te gusta? O sea, ¿tan malo soy? O sea, no hay contacto, no hay digamos, un clic, no hay una química sexual, emocional que te permita a ti integrarte en este momento. Pues la respuesta es que no. Y no lo hay porque hay una disociación, o sea, nos vamos a disociar, es decir, nos vamos a ir. Nos vamos a ir y no vamos a estar presentes en el evento. ¿Sí me explicó? Te quiero hacer una pregunta, Miguel Ángel, muy relacionado a eso que estás tratando con nosotros. ¿Puede entonces ser este tipo de situación, la disfunción sexual, un síntoma que esté diciendo, vamos a decirlo así, que hay problemas en esa relación de pareja? Te lo digo porque hay gente que están con otros por otras razones, que no es por amor, porque haya realmente un deseo de estar con esa persona, puede ser por asuntos de obligación, de que ya los hijos están ahí, asuntos económicos, etcétera, pero de lo otro no hay nada más que buscar. ¿Esto puede estar presente entonces en este tipo de situaciones? Claro, claro que sí. Y fíjate que es el mayor problema que se va a presentar en una disfunción sexual de carácter psicológico, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Te decía hace un momento que cuando las parejas empiezan a tener conflicto, lo primerito que se afecta son las relaciones sexuales. Es lo primerito que se afecta. Entonces, fíjate, se supone, en algunas culturas hay cosas que son muy importantes. A ver, yo en la cultura mexicana, yo voy a ir a tomarme unos tragos de alcohol con unas cervezas, un tequila, un mezcal. ¿Con quién? Con mi compa. Es decir, con aquel hombre o con aquella mujer con la que siento cierto nivel de intimidad.
no de carácter sexual, ¿vale? Sino siento nivel de intimidad, me cae bien, nos llevamos muy bien, tenemos un nivel de intimidad en nuestras pláticas, nos confiamos algunas cosas, y entonces este nivel de intimidad me permite compartir este momento con ellos, ¿vale? Ahora, ¿qué otro nivel de qué otra actividad me implica cierto nivel de intimidad? La relación sexual, ¿vale? Entonces, si yo tengo cierto nivel de intimidad con alguien, esto es en términos generales, porque en términos particulares hay veces que ni siquiera hay este tipo de contacto, solamente es el deseo y se tienen relaciones sexuales. Pero vamos a poner los ejemplos de una pareja. Entonces, fíjate, en la pareja vamos a observar que yo empiezo a tener problemas con ella, con mi pareja. Mi pareja me empieza a criticar, mi pareja me empieza a agredir, mi pareja me empieza a ignorar, mi pareja me empieza a decir de cosas, mi pareja me empieza a descalificar y mi pareja empieza a hacer una serie de cosas que no me hacen sentir bien o todo lo opuesto, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que observo? Observo que estoy sintiéndome incómodo, observo que no estoy siendo aceptado tal como soy. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me retiro, me hago para atrás y evito el contacto sexual. ¿Por qué evito el contacto sexual? Para mí hay 3 elementos que son muy importantes en la relación sexual. Número 1, en el preámbulo. O sea, donde nosotros estamos siendo amorosos, estamos siendo eróticos, pero durante todo el día, todos los días de la semana. Y entonces yo estoy siendo de esta forma con mi pareja, con la intención de que cuando se den las condiciones puedan tener una relación satisfactoria. ¿Ok? Pero si en lugar de eso entro en conflicto todos los días con ella porque nos estamos descalificando, entonces tengo un problema bastante serio. Y entonces tengo una bronca bien interesante. A ver, se supone que hay una aceptación previa. Y si yo me doy cuenta de que mi pareja no me está aceptando, porque yo recibo muchos reclamos de ella, entonces si tiene una queja sobre mi forma de ser, también va a tener una crítica y una queja sobre mi cuerpo, sobre la estructura de mi cuerpo. Y entonces, pues no le entro. ¿Por qué? Porque no me quiero exponer, ¿vale? A que me diga, mira nada más qué panzota tienes, ya te cansaste, mira ya estás viejo, ya no sirves ni para eso, o sea, no me voy a exponer, ¿vale? Y si te dicen lo Y tienes chiquito también. exactamente, lo tienes chiquito, mira nada más, tienes una panzota tan grande que ya hasta la panza se comió el pene, y eso sí es cierto, ¿eh? Eso sí es cierto, por una cuestión de Ven estética, acá, Miguel Ángel, ¿es cierto que la panza se come el pene? sí, sí. ¿Mm? No relajen. No relajen. Sí, sí se lo come. O sea, ¿por qué? Porque mira, cuando la grasa abdominal, fíjate que hay algo que es bien interesante aquí también, que es importante observar. Así como la mujer en la última regla se van generando ciertos cambios hormonales, en la andropausia, que es el proceso, digamos, de los varones, en contraposición con la menopausia de ustedes las mujeres, la andropausia va a generar también en los hombres una serie de reacciones químicas hormonales y entonces en este periodo nuestro cuerpo va a retener una mayor cantidad de grasa que también, bueno, también hay que entender que por nuestros hábitos alimenticios, pero va a retener una mayor cantidad de grasa ¿en dónde? En el abdomen. Y entonces hay hombres que nos vale gorro, que ya decimos, ya, pues ya estoy casado, ya estoy viejo, ya mis hijos están grandes, pues ya que pues me voy a dejar engordar. Y entonces la panza empieza a crecer, pero no nada más crece de arriba, también crece de abajo. Y entonces, a la altura de los genitales, toda esa parte está forrada de grasa, ¿ok? Y entonces esa grasa empieza a salir y empieza el pene a quedar dentro.
hasta que llega un momento en que el tamaño del pene, no es que el pene se haga más chico, es que el nivel de grasa que se está expandiendo hace que el pene se vea más chico. Y entonces utilizamos esta frase de que la panza se comió el pene. No, no se lo comió, simplemente el pene, pues tenemos un pene del mismo tamaño, ¿vale? Que llega en alguna edad, va a llegar al tamaño normal y ahí se va a quedar. No va a agrandar, salvo que le hagamos alguna intervención quirúrgica. Pero el volumen de grasa que se va a dar a nivel de genitales va a hacer que el pene quede oculto, ¿sale? Y esto sí es un problema bastante serio, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo ese también puede ser otro elemento bien interesante para una problemática, ¿no? No es lo mismo tener relaciones sexuales, dos personas anatómicamente funcionales, que dos personas con obesidad, ¿vale? Porque las posiciones van a variar. Habrá posiciones donde sí se pueda tener penetración, dando si es obesa o si él es obeso. Y esto también tiene bastante que ver, ¿no? Pero bueno, somos obesos, pero nos queremos, nos amamos, nos respetamos, nos echamos porras. O sea, el cuerpo, la forma del cuerpo, no tendría que ser un limitante para que una pareja pudiese funcionar relativamente adecuada, ¿no? En las relaciones sexuales. Sin embargo, sí lo hay, ¿vale? Sí lo hay, sí existen problemas en la pareja, ¿vale? Entonces, cuando se empiezan a pelear, las parejas ya no quieren tener relaciones sexuales. Es lo primero que hacen. Y entonces, ¿qué le pasa al chavo? Entonces, entendamos algo que es bien interesante con respecto al hombre. Vamos primero con el hombre y luego con la mujer. A ver, ¿qué le pasa al hombre? El hombre empieza a tener problemas de capacidad de erección y de eyaculación precoz. La pregunta es, ¿con todas sus relaciones sexuales va a ser así? Y puede ser que no. Y entonces puede decir que, bueno, yo tengo problemas con mi pareja y yo digo, ¿sabes qué? Esta mujer ya no me gusta, me cae mal, ya no la quiero, ya yo no sé qué hago acá, ya me estoy quejando todo el tiempo con ella, ¿no? Y entonces el cuerpo, como es mi cómplice, me dice, tú ya no quieres nada con ella, no te preocupes, yo te ayudo. Y entonces el cuerpo, ¿cómo nos ayuda? Empieza a tener problemas de erección, no se erecta bien, no se erecta el tiempo suficiente, no adquiere el tamaño ni el grosor suficiente y cuando lo hace, eyacula muy rápido. La pregunta es, si al día siguiente de tener un acto fallido con su esposa, tuviese una relación sexual con alguien con el cual con una mujer con la que se lleva bien, lo más seguro es que con esa otra chava sí tenga relaciones sexuales sin ningún problema. Entonces, quiere decir que la disfunción sexual es temporal, es situacional, ¿vale? Y entonces, no quiere decir necesariamente que yo tenga un problema de disfunción sexual definitivamente con todas las mujeres. Sí se puede dar, pero necesitan combinarse otra serie de cosas, como por ejemplo las de carácter fisiológico, alguna enfermedad, algún traumatismo. Pero si solamente es psicológico, es situacional, es temporal y es relacional. La disfunción sexual, entonces, es temporal, es situacional y es relacional. Cuando yo me salgo de este contexto, puede ser que tenga relaciones sexuales, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres cuando ellas, por las mismas circunstancias, no quieren tener relaciones sexuales? Simple y sencillamente no lubrican. Así de sencillo, no hay un proceso de excitación, es decir, no lubrican los labios menores no se modifican, no hay una preparación vaginal para recibir al pene. Y esto es tanto que cuando se genera la penetración forzada, va a producir dolor tanto a ella como a él, porque hay un rozamiento de pieles muy delicadas que hasta puede generar una cicatriz. Y entonces la chava dice, pues no quiero tener relaciones sexuales con este tipo. Me pega, me ofende, no me da dinero, me maltrata, no me da mi lugar, me desprecia. Y todo esto, ¿en dónde se está dando? Se está dando en un contexto, en un momento y con una persona. Y entonces, así como para el hombre es situacional, temporal y relacional, para la mujer es lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando cambiamos de pareja,
automáticamente nos vamos a encontrar de que volvamos a funcionar normal. ¿Y esto por qué se da? Porque hay un conflicto muy fuerte ya con la pareja. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Trabajar terapia de pareja sexual con ellos, porque no va a haber otra opción. Ahora, pero para que se trabaje terapia sexual con ellos, ¿qué es lo que se necesita? Que los dos quieran. Si uno quiere y el otro no, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Por eso es que en muchas ocasiones yo les pregunto, a ver, ¿qué quieren? Una pregunta que te quiero hacer. Pero hay algunos hombres que funcionan con todo el mundo, no importando que le guste o no eh, la pareja. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué disfunción es que tienen entonces? Porque hay hombres que le entran a cualquiera, tú una escoba que le pasen por el lado. A ver, Pero es verdad. Lo que los famosos a ver, Cris, perros falderos. ¿Y qué pasa ahí entonces? Porque tú me estás hablando que la disfunción sexual es algo esporádico, que no se da con todo, no tiene que ser precisamente con toda la pareja, que puede ser que tú con una persona no funcione, pero con otra sí. Todo eso lo entendemos. Pero hay hombres que todo lo contrario, que a tú una escoba que le pase por el lado, le meten mano. Entonces, ¿qué disfunción hay ahí? ¿Hay un problema de bragueta, sí o no? no, no, claro que no, pero no, a ver, va otra vez esta parte, Cris. ¿Cuáles son los tres elementos que yo debo de tener en cuenta al observar una disfunción? Que la disfunción es temporal, es decir, es por un tiempo determinado, es situacional, en una situación determinada, y es relacional, es decir, con una persona específica. Si con la persona específica con la que estoy teniendo relaciones, con la que no puedo tener relaciones sexuales, es con mi pareja emocional, con aquella pareja emocional, es decir, mi esposa, mi concubina, como le llamen, si yo tengo broncas continuamente con ellas, entonces yo voy a presentar disfunción sexual, porque yo ya no quiero tener nada con ella. Porque me agrede, me ofende, me falta el respeto, o yo la agredo, la ofendo, le falta el respeto, no le doy dinero, la maltrato, o nos maltratamos, ¿no? Es decir, hay un conflicto ahí, ¿vale? Y entonces este conflicto lo que hace es que me impide que yo pueda tener relaciones sexuales. ¿Por qué relaciones sexuales? Porque la relación sexual con esa persona en particular tiene connotaciones muy específicas. ¿Cuáles? Se supone que somos una pareja emocional y en este momento de emoción lo único que tenemos son cosas negativas. No es lo mismo, no es lo mismo que yo me salga y me encuentre cualquier escoba con falda, como lo dices, y tenga yo relaciones sexuales con ella, bonita, fea, flaca, gordita, alta, chaparra, blanca, negra, amarilla, roja, no importa. ¿Por qué? Porque con ella no tengo ese conflicto. Y al no tener ese conflicto con ninguna de esas, pues yo puedo interactuar sexualmente voy a utilizar este término, con cualquier mujer. ¿Sale? Sabemos que la vida no es lineal, Miguel Ángel, y tú también como tanatólogo que eres, los duelos están presentes en la vida de las personas cuando experimentamos algún tipo de pérdida. La pregunta es la siguiente, en ese caso específico en el cual una persona pues está viviendo un proceso de duelo, puede de una forma u otra manifestarse disfunción sexual tanto en un hombre como en una mujer. ¿Qué opinas? Sí, claro. Sí. Y entonces fíjate que yo, estaba yo muy enamorado de mi mujer, pues mi mujer muere, ¿ok? Y entonces, en este dolor, en este proceso de dolor, en este proceso del duelo, de la pérdida que se está generando, ¿tú crees que yo voy a tener ganas de tener relaciones sexuales con alguien? No, no voy a tener ganas. O sea, no, la respuesta sexual humana
de acuerdo a los investigadores Master y Johnson, dicen que empieza con el deseo, la excitación, meseta, orgasmo, resolución, ¿vale? Y entonces esas son las fases de la respuesta sexual humana. La primera se llama deseo. ¿Tú crees que voy a tener deseo de tener relaciones sexuales o de iniciar una relación ocasional o sentimental o erótica o sexual con alguien cuando mi pareja emocional murió y yo me estoy devastando en dolor? No, no lo voy a querer tener. ¿Cómo se llama eso? Se llama duelo. Y entonces en mi duelo personal y en mi pérdida individual, no voy a querer tener relaciones sexuales en este momento con nadie. Más adelante a lo mejor sí, pero ahorita no, ¿vale? ¿Sí me explicó? Y entonces resulta ser que yo digo, a ver, acuérdate, el duelo es individual, es psicológico, ¿vale? El luto es un proceso social. Y entonces yo decido elaborar un duelo individual y un luto social. Es decir, mi luto social es que me voy a aislar de mis grupos sociales. Y esto me va a generar que no voy a tener deseo. Y si yo no tengo deseo, entonces no voy a querer funcionar. A lo mejor fisiológicamente, si alguien me estimula y que yo no tenga deseo, pues a lo mejor pueda yo responder. A lo mejor no. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque hay un duelo y porque hay un luto. Y eso, tanto el duelo como el luto, yo los estoy elaborando. Y yo estoy determinando cuál es la condición de mi duelo individual y cuál es mi luto social. ¿Cómo la ves, Cris? Excelente. Quiero también que compartas con nosotros este punto que me parece muy interesante y sé que vas a arrojar mucha luz al respecto. ¿Cuál es la relación que existe entre el uso excesivo de la pornografía y la disfunción sexual, tanto en hombre como en mujer? Ok, a ver. ¿Qué es la pornografía? ¿Sale? La pornografía vamos a entender como aquella actividad de actuación que está directamente relacionada con el coito, ¿vale? Donde no necesariamente implica un acto amoroso, ¿ok? A ver, ¿la pornografía es buena y es mala? Sí, es buena y es mala. A ver, vamos a empezar ¿por qué es mala? A ver, la pornografía es mala si la educación sexual, la primera educación sexual que yo, como chavito, o un chavito, o una niña, está teniendo es a partir de la pornografía, entonces sí hay un problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pornografía es ciencia ficción. Así de plano. La pornografía es ciencia ficción. ¿Y por qué es ciencia ficción? Porque hay una escena que dura Estamos realizando un 2 horas, entonces recorrido sí, con siempre algo está Miguel fallando en mí. sobre este mundo ¿Vale? tan interesante de la pornografía y la relación con la disfunción sexual. Adelante, Miguel. Se parece al de él. Miguel, ¿nos escuchas? Bueno. ¿Se congeló? Sí, ahora ¿Sí se congeló? continúa. Continúa, Miguel. Ok. Sí, entonces te decía, entonces cuando la pornografía es ciencia ficción, porque yo me doy cuenta que el tamaño y el grosor del pene de este tipo es enorme en comparación con el mío. Y también me doy cuenta que el cuerpo no es igual que el mío. Y puedo entrar en proceso de ansiedad y puedo entrar en proceso de depresión porque no tengo las condiciones ni las características físicas de esta persona, ¿vale? Pero además
estoy viendo que la escena dura 2 horas y yo duro 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y entonces empiezo a entrar en ansiedad. Y me doy cuenta que la muchacha hace gritos y se contornea así como el exorcista y hace movimientos y hace sonidos. Y resulta ser que la chava con la que yo estoy teniendo contacto sexual, perdón, no hace nada de eso. Y entonces, ¿por qué la pornografía está funcionando? No, no está funcionando. ¿Qué está generando en mí? Está generando en mí ansiedad. Y como te decía hace un momento, si una relación sexual empieza con ansiedad, yo empiezo y tengo una expectativa donde yo quiero que mi pareja tenga un escuero, tenga una lluvia dorada, o tenga un super orgasmo y grite, y nos tardemos un montón de tiempo, y que yo también tenga un super orgasmo, y tenga una eyaculación donde el semen va a trasladarse metro, metro y medio, y va a salir un montón, y me doy cuenta de que esto no funciona así, y que la realidad con la ficción de la pornografía no es la misma, entonces yo voy a entrar en ansiedad, y voy a empezar a tener problemas ¿de qué? De eyaculación precoz, y voy a tener problemas para no poder generar una erección duradera, fuerte y sostenida. ¿Por qué? Porque además alguien nos dijo que la cereza del pastel en una relación sexual es el orgasmo, y esto es falso. Esto es falso totalmente. Si se da el orgasmo, qué bueno, qué padre que se dé, pero el contexto previo, todo el proceso de excitación, todo el proceso de la meseta, es lo fundamental. Los besos, las caricias, las mordidas, las posiciones, todo aquel juego que podamos hacer con juguetes, con comida, con 1000 cosas, todo eso puede generar que una aceptación muy interesante, que si se hace adecuadamente, nos va a llevar a un orgasmo interesante. Pero el orgasmo puede ser que llegue, o puede ser que no llegue. Todo está en función de nuestro nivel de ansiedad o nuestro nivel de estrés. Y entonces, fíjate, cómo la pornografía empieza entonces a generarnos problemas. ¿Ok? Y entonces yo veo a mi pareja y a mi pareja le sobra grasa, le faltan nalgas, le faltan busto, tamaño de busto, y yo veo a las chavas que están en las series de pornografía y yo digo, no manches, esas sí son mujeres, no la que me tocó, pero no, o sea, porque nos damos cuenta de que estas mujeres y estos hombres que se dedican a este negocio saben perfectamente que tienen que tener una dieta y una rutina de ejercicios que les permita tener un cuerpo de determinada manera. Si no tienen el cuerpo de determinada manera, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que no las van a contratar. Pero nosotros pensamos que así tienen que ser todos los hombres y todas las mujeres. Y entonces, en ese momento, la pornografía se vuelve un problema para nosotros. Y me va a generar ansiedad. Y si me genera ansiedad, yo no voy a poder responder como hombre. Y en el caso de las mujeres, lo mismo. Las mujeres son mucho de compararse visualmente. Y entonces, no es, a lo mejor para las mujeres, en una película pornográfica disfruten ver al chavo, el tamaño, la forma física del chavo, si es guapo, si es blanco, negro y todo eso. El tamaño de su pene, la manera en cómo penetra a la chava, la manera en cómo interactúan sexualmente. Y sobre todo, van a comparar el físico que tiene esta chava que está viendo la tele, el video, y la chava del video. Y es muy probable que también entren en un periodo de ansiedad, de rasgos de ansiedad o de rasgos de depresión, al no poder llenar el estándar que se supone deben de tener, ¿vale? Porque acuérdate, nosotros, ¿por qué se arreglan las mujeres? ¿Por qué para las mujeres es muy importante su físico, el pintarse, el arreglarse y todo eso? Porque todos los seres humanos somos seres sexuales, ¿vale? Y la mujer sabe perfectamente que los varones somos visuales. Y si nosotros somos visuales, ¿ustedes cómo tienen que estar? Bonitas. Mira, tú sabes que cuando tú estabas haciendo la comparación
por ejemplo, de la figura de ese caballero. Me llegó a la mente lo que ahorita compartiste, y créeme que me estaba riendo hasta más no poder. Uno pues mirando entonces esta pareja que te toca con el barrigón y el pene escondido, es duro, ¿eh? Es duro. Miguel Ángel, hemos llegado al final de esta parte tan interesante relacionado a la disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos entonces que realizar una segunda parte debido a que nos hemos quedado con muchas preguntas relacionadas a este tema tan interesante. Comparte con nosotros redes sociales y números de contacto, por favor. Claro, y mira, yo estoy a sus órdenes en una página que se llama íntimamente.com. Ahí está mi página, ahí están mis teléfonos, ahí están los servicios que ofrecemos, que es terapia individual, de pareja, terapia de familia, terapia emocional, de solución de conflictos, terapia sexual, ya que, bueno, tenemos diferentes especialidades. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta y soy sexólogo, entonces podemos hacer una intervención de diferentes maneras, no nada más en el ámbito sexual, ¿no? Y ahí está mi teléfono, que es más 52 983 83 60032, y si alguien desea, pues podemos asignar una cita virtual, ¿vale? Muchísimas gracias, Cris. Es un honor siempre estar contigo en estos espacios. Muchísimas gracias de verdad, Miguel Ángel, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre estos temas tan complejos, con tanto tabú, tantas situaciones, lo relacionado al mundo de la sexualidad. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este jueves. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Mañana nos vamos a un mundo muy interesante, los estándares de Dios. Así que ya ustedes saben, tenemos esa entrega muy especial para ustedes con ese toquecito espiritual. Así que mis amores, soy Crismelis Brito Padilla. Nos vemos mañana. Bye.